Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y volvemos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la actualidad de esa información regresamos. Es un tiempo especial, el tiempo de Semana Santa, Domingo de Resurrección, el momento en que la vida se renueva. Ojalá estés disfrutando del programa y que eso llegue a tu vida. También de la primavera que se acerca, y después de esos primeros temas que hemos tenido en la primera hora, nos vamos ahora hasta la India. Un nuevo y especial invitado nos espera tras esa introducción. Os lo contamos, ya veréis qué interesante. Nos vamos por fin de viaje hacia ese país, continente que dicen que es la cuna de la espiritualidad. Esta noche tenemos un guía de excepción, Agustín Paniker. Buenas noches, Agustín. Hola, buenas noches. ¿Te habrás quedado tranquilo con el pedazo tocho que has escrito? Me he quedado vacío. Vacío. Nos llegó un libro hace tiempo. Yo tenía, antes de nada decirte, te tenía muchas ganas, Agustín. Y un poco la excusa ha sido este libro que nos ha llegado a la Sociedad de Castas, Religión y Política en la India. Un trabajo increíble, ¿no? Sí, de muchos años, ¿eh? Es un trabajo de por lo menos 15 años, sí, ¿no? ¿no? de estudio y de escritura. No me extraña. Eres editor, escritor, profesor de varios másteres y posgrados sobre la religión, la sociedad y la historia de la India y el sur de Asia. Y has escrito algunos libros como El jainismo, Indica, los Sikhs y El sueño de Sitala. ¿Por qué ese interés por la India? Bueno, mira, yo hace ya como 20 o 25 años la convertí en mi foco de interés personal e intelectual y como escritor. Pero claro, mi vínculo con la India viene de lejos. Mi abuelo nació allí. Sí. Por lo tanto, yo tengo algo de sangre de la India. También mis hijos también han nacido en la India. O sea que yo desde siempre, a título ya personal, familiar y afectivo, emotivo, he estado muy vinculado siempre a la India. Qué curioso. ¿En qué parte nació tu abuelo? ¿En Kerala o...? En Kerala, en el sur de la India, exacto. ¿Y tus hijos? Mis hijos, uno también ha nacido en Kerala y mi hija ha nacido en Maharashtra, un poco más cerca de Bombay. Muy mal sitio para nacer ese de Kerala. Dime una cosita, hay una foto en tu libro súper impactante. Yo le preguntaba a micrófono cerrado, se lo digo a nuestros oyentes, que si la había hecho él, ¿no? Una cara preciosa de una mujer con esa tez que tienen los seres de la India del Sur, y me dices que tiene casi 100 años. Sí, la fotografía, sí, la de la portada, más de 100 años. Es del archivo colonial, es de una tribu del sur de la India, de las montañas Nilgiri, que está en frontera entre Tamil Nadu y Kerala, y creo que es una foto de la década de los 1870, por lo tanto tiene casi 150 años esa Casi foto, nada. pero es de una modernidad y de una actualidad y de una fuerza, Sí. y por eso, mira, la escogí para la cubierta. Qué bonita. ¿Tú perteneces a alguna casta? Porque en algún sitio he visto que te hacían esa pregunta, ¿no? Paniker, ¿ese apellido no es catalán o...? Bueno, el apellido no es catalán, no. Yo ya no pertenezco a ninguna porque yo ya soy un mestizo, ya no soy un castizo, que es de donde viene la palabra casta, del portugués y del castellano, y se diferencia de mestizo. Pero yo ya no pertenezco a ninguna porque ya soy muy mezclado, pero el apellido Paniker efectivamente es un título de casta, es lo que quizás podríamos llamar una subcasta de una de las grandes castas guerreras de Kerala, del sur de la India, porque las castas son siempre locales, y es la casta Nair, o Nayar a veces se escribe, que es una casta bastante grande, y los Panikar tradicionalmente eran guerreros, eran maestros de artes marciales. O sea, que ya ves que yo no me he dedicado a la profesión de mi casta. Te iba a decir, ¿no se te ha quedado nada de ello? Poco, yo soy un poco marcial, o quizás soy marcial con la escritura, porque ahí sí que doy guerra. Agustín, tenemos idealizada la India. Toda la gente, sobre todo aquellos primeros viajeros que íbamos, ahí me incluyo, hace muchos años buscábamos eso, la espiritualidad. Sí. Pero ¿queda mucha espiritualidad? A ver, claro, sí, por supuesto que queda la espiritualidad de la India, pero es verdad lo que tú dices, que está un poco estereotipada, tal como la visualizan sobre todo la gente que no conoce la India aquí,
y que han recibido esta visión y se piensan que los indios están todos levitando todo el día. Y tú que has estado allí sabes perfectamente que, bueno, la realidad de allá es otra y no es tan distinta a otros lugares. Pero sí que es verdad, no solo que tiene unas grandes tradiciones de sabiduría y de espiritualidad, sino que en la vida cotidiana, en la India profunda, en la gente que no tiene gran cultura, o no tiene gran cultura alfabetizada, pero en cambio tiene gran cultura de la vida, yo ahí he encontrado formas de espiritualidad que quizás no son el yoga, ni es la filosofía Vedanta, ni son las cosas más sofisticadas, pero sí que he encontrado unas maneras de vivir la vida, incluso en condiciones muy difíciles, a veces muy precarias, con mucho dolor o con pobreza, y en cambio una sabiduría que eso yo sí le llamo espiritualidad. Por lo tanto, sí que hay mucha espiritualidad en la India, pero a lo mejor no en los grandes ashrams o centros de espiritualidad. Hay que buscarla, ¿verdad? Saber buscarla como casi siempre. ¿Qué son las castas? Hemos hecho una pequeña síntesis en esa introducción. El concepto viene de los portugueses cuando llegaron allí, pero ¿qué significa? ¿La separación de los seres humanos por su condición? Sí. A ver, en la India, la casta, claro, hay muchas maneras de entenderla y de vivirla, pero así rápidamente y didácticamente en la India hay unas 4 o 5 mil castas, que se dice pronto. Aquí ahora se ha popularizado hablar de la casta. Allá hay las castas, las miles de castas. Y cada una es un segmento de la sociedad. Algunas son pequeñas, de unos miles de personas, pero hay castas de decenas de millones de personas. La que antes mencionaba de mi familia, los Nayars, pues pueden ser unos 6 o 7 millones, pero hay de castas de 40 y hasta de 50 millones. Por lo tanto, son segmentos enormes que se perpetúan, se prolongan por una serie de reglas de matrimonio, con tendencia a la endogamia. Por lo tanto, uno nace en una casta determinada porque es hijo de padre y madre de la misma o muy parecida casta. Además, históricamente han estado vinculadas a profesiones o a oficios, aunque hoy en día esto ya no es ni mucho menos evidente. Y luego, como última característica, cada uno de estos grupos tiene una serie es un universo cultural en sí mismo. Tienen sus templos, sus rituales, sus festivales, sus formas de alimentarse, de vestir, sus joyas, tienen sus mitologías, sus textos. Hay cosas que las comparten con otras castas o con otra gente del pueblo, pero hay muchos de estos elementos que son propios de la casta. De ahí que yo en el libro lo ligue en muchas ocasiones de forma didáctica. Quizás lo que más se parece aquí sería lo que aquí llamamos grupo étnico. Una casta tiene bastante de etnicidad. Por lo tanto, ya ves que es un complejo importante en la identidad de los indios. La idea que tenemos un poco aquí en Occidente es que las castas sirven para discriminar a los hindúes. ¿Es cierto? ¿Hay discriminación por castas? Hay discriminación por casta. O sea, a ver, con lo que he dicho hasta ahora, hay que entender que todos los indios están muy orgullosos de su casta, O sea, la casta no es solo discriminación, esto tiene que quedar muy claro, Nadie quiere renunciar a su casta, ni los de más arriba o los de más abajo. Lo que es verdad, efectivamente, que dentro de ese universo de la casta no solo hay esas divisiones horizontales, sino que también hay unas divisiones verticales, que eso es lo problemático del asunto de las castas en la India. Y ahí hay una serie de castas que históricamente, y aunque hoy esto está más atenuado, pero sigue sucediendo, han sido marginadas, oprimidas, excluidas, explotadas por las castas superiores o por las castas que están por encima, y eso es lo que ha generado tensiones y es lo que le da al sistema de castas indio la mala prensa que tiene. Aunque, como antes decía, no todo es oscuro, también hay partes muy interesantes dentro de la casta. Hoy, desgraciadamente, no tenemos mucho más tiempo, pero te emplazo para seguir hablando de este tema apasionante, si quieres, en otro momento, ¿te parece? Claro. Si te tratamos a gusto en el programa. Dime una cosa, ¿la casta más elevada cuál sería? ¿Brahmanes? ¿Sacerdotes? Sí. Bueno, lo que llamamos brahmanes sería una macrocasta. Está formado por unas 700 castas que a sí mismos reivindican el estatus de brahman. Brahman sería una clase, es la clase sacerdotal, litúrgica, letrada, la que también
son las familias que han mantenido los saberes tradicionales, sean en gramática, en filosofía, en música, en danza, en política, en arquitectura, y eso está formado por unas 700 castas que se llaman a sí mismas brahmanes. ¿Sí? Son las que están, muy importante, ritualmente por arriba, pero no quiere decir que sea la clase alta, no confundamos casta con clase. Ya. Y la casta más, la casta más baja, ¿cuál sería? Los intocables. Son las que llamamos aquí genéricamente intocables. Aunque en India este término está ya muy en desuso y prefieren muchos de ellos llamarse Dalits. Así como de brahmanes hay como unas 700 castas, de castas Dalits o intocables hay unas 1200. En total los Dalits representan unos 200 millones de personas, que se dice pronto. Eso en la India solo es el 16 y pico % de la población, ¿no? Pero eso es el conjunto de castas que históricamente han sufrido discriminación, exclusión, por el mero hecho de haber nacido ahí. Ya, y dime una cosa, ¿uno puede cambiar de casta? Si yo nazco intocable, ¿puedo llegar a ser brahman o eso está vetado? No. Lo que uno puede ser brahman y pobre y puede ser intocable y rico, Eso es lo que hay que entender muy bien, porque aquí tendemos a proyectar. El primer caso es bastante común, el segundo no tanto. Tendemos a proyectar nuestras ideas de clase social, que en la India también existen, por supuesto, con las de casta. Casta tiene mucho de pedigrí, de alcurnia. Muchos brahmanes tienen un estatus ritual o religioso muy alto, pero en términos económicos o socioeconómicos están en la clase media o incluso en la clase baja. Por lo tanto, nadie pretende cambiar de casta. Sí que las mujeres, al casarse, y si se casan con un marido que no es de su propia casta, que es lo más común, pero hoy en día se abre un poco el círculo matrimonial, a veces adquieren la casta del marido. Pero si no hay cambio de casta. Lo que puede haber es cambio de clase social, pero no de casta. Decías que cada casta tiene incluso hasta su forma de vestir, sus amuletos, algo identificativo, ¿no? Hablemos de la mujer, si te parece. ¿Cuál es el papel de la mujer en esa India, que es la madre que se lo come todo y que lo rehace de nuevo? Bueno, la mujer, como en todas las sociedades, es fundamental. Y yo en el libro hablo bastante. Quizás ahí es donde saco la cara menos amable de la India, y hablo bastante de la desigualdad de género y los problemas que afectan a la mujer en la India. A ver, en la India hay 600 millones de mujeres, muchas más mujeres en la India que en toda Europa. Pero generalizando la situación de la mujer en India, hay momentos que es muy difícil, sobre todo en el norte. Allí hay quizás diferencias regionales importantes. En el norte y el oeste de la India, pues bueno, todos los marcadores de nutrición de las mujeres, de salud, de alfabetización o violencia de cara a las mujeres o problemas de muertes por dote o abortos selectivos de niñas. Hay todo un mundo muy complejo que yo destapo en el libro. Sí. Y que bueno, pues ahí la India tiene un problema que yo creo que ya está afrontando, pero también hablo de los recursos que hay en la India, en la propia sociedad india y en las mujeres de la India, que tienen una fuerza y un poder que enseguida que lo pueden poner en práctica se nota. En un momento vamos a hablar de ese aborto y de esa serie de cosas que cuentas en tu libro, pero es curioso, cuando uno viaja por la India se encuentra a las mujeres que son las que están trabajando, por ejemplo, partiendo piedra, sí. Picapedreras en mitad cargando unos cestos, que eso no puede casi nadie con ello. Sí. Tienen un papel muy activo, ¿verdad? Muy activo, tanto en el trabajo doméstico, no remunerado, por supuesto, como en las tareas, pues en el campo, o estas que mencionabas, en las carreteras, que tienen que ayudar a contribuir a los ingresos, sobre todo las mujeres más pobres, más allá de su casta. Y es cierto que las mujeres de castas más bajas, he leído en alguna parte de tu libro, tienen más libertad que las de alguna de casta más elevada. Sí, en cierta manera los tabúes de castas sobre las mujeres, las formas de patriarquía, son más duras cuanto más alta es la casta.
Y entonces hay más tendencia a que la mujer se recluya en su casa y no salga. A ver, en las de casta más baja, aunque no hay coincidencia con clase, pero a la mujer no le queda más remedio que salir a trabajar y contribuir con su salario a los ingresos familiares. Por lo tanto, se mueve con mayor libertad. Los matrimonios suelen ser más igualitarios, en el sentido que se casan entre la misma casta, entonces no suele haber dote, no suele haber una serie de problemas. La viudedad, una mujer de casta baja, si se queda viuda, puede volver a casarse, mientras que una de casta alta está muy mal visto. Por lo tanto, hay menor presión, paradójicamente, y menos mal, si queremos verlo de otra manera, sobre la mujer de clase y casta más baja. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La India, con esta música de Bollywood casi, es un poco también el paradigma del sexo, un sexo diferente, ¿verdad? Sí. ¿Ha habido libertad sexual a lo largo de la historia en la India? Es decir, ¿no ha habido esa represión judío-cristiana que hemos tenido por estos lares? No, claro, precisamente esta es la tierra que produjo el Kama Sutra, que es un texto mucho más interesante y mucho más representativo de la India de lo que, la vulgarización que se ha hecho ahora como casi un texto pornográfico. Es un texto muy interesante, es un texto del siglo IV, y si uno lee una buena versión del Kama Sutra, que es el tratado del amor y de la cortesana y de la mujer cultivada, verá que el amor no era para nada tabú, y el recatamiento que hoy en día vemos en la India, por lo menos hasta los siglos XII y XIII, no era la norma. Es verdad que ahora las cosas han cambiado muchísimo y la India es un poco modosita si la comparamos con Occidente. Ya, pero un sexo libre o un sexo mucho más abierto que el que teníamos por aquí. Sí, sin duda. Si lo comparamos en aquellas épocas, había mucho más libertad. La sexualidad nunca fue contemplada como pecaminosa, y el placer sensual y el placer sexual entre ellos siempre se ha considerado uno de los fines legítimos de los seres humanos y de las mujeres en particular. ¿Incluso en relaciones homosexuales? Incluso. No es que los textos antiguos y la sociedad antigua, sociedad de la India, lo aprobase como la sociedad moderna de ahora, pero si uno lo lee atentamente los textos, verá que la multa por una relación homosexual era muy baja, era ridícula, se tenía que pagar una pequeña cantidad y ya está, mientras que habían otras por adulterio que casi le podían colgar a uno vivo. Por lo tanto, eso indica de que había mucha mayor tolerancia de la que luego ha habido, que ha cambiado radicalmente. De ese país salió una disciplina, una filosofía del sexo sagrado, o el tantra también, ¿verdad? Como una forma de utilizar el sexo para llegar a Dios. Sí. Incluso hay toda una manera de... Es un tipo de sexualidad muy ritualizada, No hay que entender, el tantrismo es un fenómeno muy complejo, mucho más profundo de la vulgarización que se ha hecho hoy en día. Pero es que incluso el tantrismo, yo eso en mi libro lo hablo, también tiene una dimensión contestataria. Y ha sido el vehículo de protesta de castas y grupos de considerados bajos, que invierten de alguna manera la ideología dominante, la ideología brahmánica, la de esas castas altas, clericales, y utilizan buena parte de los tabúes de casta tienen que ver con la alimentación, con la sexualidad, de ahí la endogamia que tienen las castas, con el cuerpo, con la higiene corporal, mental y espiritual, que para los indios es casi una obsesión. El tantrismo no se entiende si no entendemos que se trata de una trastocación, de una inversión de la ideología dominante, y utilizar aquello que en principio es considerado más bajo, más carnal, precisamente para liberarnos como camino espiritual. Es una contracultura, es algo muy interesante, yo de eso hablo en el libro, y es una visión que del tantrismo no se suele hablar, no se conoce. Mil millones de cosas de hablar de esa sociedad de castas en la India. Me contaron, algunas veces cuando uno viaja por Benares, en ese Ghats, en esos hornos crematorios que hay allí, en esas hogueras,
que no hace mucho tiempo, hasta no hace mucho tiempo, se quemaba al padre de familia y a la viuda detrás viva. ¿Es cierto esto? ¿Ha sido así? Bueno, sí. No, eso sucedía. Esto fue ilegalizado en 1820, aunque ha habido algún caso, pero vamos, yo no enfatizaría demasiado ese aspecto, porque eso es entonces dar una visión barbárica de la India y excesivamente exótica. Pero sí que sucedía, sobre todo en las castas de guerreros. Esto es muy propio de las castas marciales, y que viene de que antes de que capturen a la mujer, una vez pues hay un tipo de muerte en campo de batalla, y la mujer se autoinmola, y eso luego ya pasa a otro contexto, y es la práctica que ahí llamaban la sati. Eso fue ilegalizado en los 1820, aunque luego se han ido dando algunos casos, pero vamos, son casos bastante aislados. Tengo que hablar, con tu permiso, de dos cosas que no son muy bonitas, ¿no? Lo de los abortos que se producen en niñas, y sobre todo también ahora sigue ocurriendo. Sí, ahora ocurre más. Por las nuevas tecnologías, digamos las ecografías, aunque eso es ilegal, bueno, pues una cosa, lo que sea la legalidad, sí hay aborto selectivo de niñas, especialmente en el norte de la India y en la zona de Delhi, en el Punjab, en el Rajasthan, en toda esa zona, hay un déficit de niñas, de mujeres. ¿Y por qué, Agustín? Porque es una sociedad muy patriarcal, en el sentido en que la herencia pasa de padre a hijo, y las propiedades y el negocio. Las hijas van a casarse con otro marido e irán a vivir a casa de otra familia. Por lo tanto, las mujeres, las niñas, las chicas tienen una estancia en la casa de unos 18 o 20 años hasta que se casen. Por lo tanto, hay gran preferencia por el hijo varón. No es que las niñas no sean queridas, que sí que lo son, y si una familia ya tiene un niño, pues una niña es muy bienvenida, pero si una familia tiene primero una niña y el segundo embarazo es de otra niña, es probable que esa niña no nazca hasta que llegue el hermano, ¿no? Llegue el varón. Eso hoy en día se da, y hay zonas de la India del Norte en que ahí tienen un serio problema. Casi terminando, la muerte por dote, ¿qué es eso? La muerte por dote es un eufemismo, es un eufemismo para lo que aquí llamamos violencia de género. Allí se asocia a una dote que no ha sido pagada del todo, pero en realidad eso no es la norma. Es la mujer, precisamente al transitar a otra familia, es un ser muy vulnerable, porque entra en una familia que apenas conoce. El matrimonio en la India es pactado, normalmente no es por amor, va a otro barrio, a otra familia, y entra en unas condiciones muy precarias, y además no aporta una buena dote, una cantidad de dinero o de bienes, pues puede recibir violencia, y eso le puede llevar a la muerte. Se parece a lo que aquí llamamos violencia de género. Yeah. Y últimamente muchas noticias que vemos en los informativos hablan de violaciones, gran cantidad de violaciones en la India. ¿Por qué? Sí. Violaciones en la India lamentablemente no solo ocurren allí. Yo prefiero darle un poco la vuelta, porque si no acabamos en un amarillismo un poco desenfocado, que tampoco sería correcto. Violaciones lamentablemente ocurren en la India, y ocurren más de lo que hasta ahora se decía. Lo que ahora nos viene en las noticias, y eso es la buena noticia, de que por fin eso ha dejado de ser un tema tabú y oculto y del cual no se hablaba, y hoy en día la opinión pública, los medios de comunicación de la India empiezan a hablar de esa violencia subterránea que quedaba tapada en el pueblo, en la familia, en la casta, y que ahora sale a la luz pública finalmente. Por lo tanto, ahí yo soy razonablemente optimista. Yo creo que la India ya no va a tolerar una serie de actitudes, de tics, y eso es gracias a que hay una nueva clase media urbana que ya no puede admitir que a la mujer se la pegue, se la viole y hagan una serie de actos de violencia atroces que pueden ocurrir en la India. Ojalá sea así. Sí. Ya casi para terminar, se nos termina, o sea, que concluye el tiempo, Agustín. Cuando estás viendo los GADs o algunos de los oficios más bajos, digamos,
hay determinados individuos que se dedican a ello. Y alguien me contaba que eran de una casta inferior y que habían elegido ese trabajo. Determinados individuos, no te he escuchado bien, que se dedicaban a... Por ejemplo, a echarle el cadáver al fuego y a coger luego las cenizas en los... Sí, todo lo que tenga que ver con la muerte en la India, en muchas culturas del mundo, es considerado impuro. Y en la India esas tareas han sido reservadas a intocables, a castas bajísimas. Lo cual nos lleva a la paradoja, precisamente en una ciudad sagrada como Benarés, donde va mucha gente a morir, que algunos de los grupos de sacerdotes que dirigen los crematorios son inmensamente ricos. Bueno, algunos son multimillonarios, ¿sí? Pero no dejan de ser de una casta intocable, porque se ocupan de una función que es retirar, es cremar el cadáver, y eso está considerado un trabajo propio de castas muy bajas, ¿no? Por lo tanto, ya vemos ahí, ese es un ejemplo que ilustra muy bien las paradojas y la complicación de la India, que alguien que realiza la tarea considerada más denigrante de todas pueda ser al mismo tiempo un millonario. Hemos dado una mínima vuelta por ese país tan increíble, ese continente que es la India, que tanto ha enseñado y del cual tenemos tanto que aprender. La niña llegó en el barco de carga. La Estación Azul. Le habían puesto una un viaje fantástico por la literatura. El rey mezcló su sangre con un viaje real por la fantasía. Un hijo o una hija, según el caso. Para los amantes de los libros, esta estación es tu punto de encuentro. Como en el cuadro de Fra Angelico, un pájaro, quizá. La Estación Azul. Con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Nuestro tren se detiene en un andén. Los domingos a las 3 de la tarde. En Radio Nacional. Por esa taberna del Derviche, que aquí nos gusta, su regente, su propietario, Manuel Fernández, nos está esperando. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanito, ¿qué tal? Que la paz sea contigo. Y contigo sea la paz. Un placer, feliz año, estamos de nuevo ya en camino. Y en Egipto había mucha gente que escuchaba esta taberna del Derviche y me mandaban recuerdos para ti, o sea que te los comunico. Un abrazo para todos. Vale, hoy no vamos a estar por sitios sufíes, ¿no? Sino que nuestro destino nos lleva un poquito más lejos, ¿no? Nos vamos a Sudamérica, a Colombia concretamente. Sí, ¿qué pasó allí? Tú también eres un viajero que te has dado muchas vueltas por el mundo buscando Dios no es una presencia. ¿Cómo era eso que dices en tu...? Dios no es una religión, es una relación. Es una relación. Buscando un poco esa relación con Dios, te fuiste hasta Sudamérica. ¿A dónde? Pues estuve una temporada viviendo en Colombia, en Bogotá. Entonces allí pasó algo, ¿no? Allí estuve viviendo y tuve una sensación como de estar viviendo algo irreal. Parecía, de repente sentí que como si hubieran puesto asfalto bajo nuestros pies para separarnos de la tierra y que hubieran contaminado el aire para que no pudiéramos ver el cielo. Tuve la sensación de que habían envenenado los ríos y talado los árboles para intentar detener la primavera. Tenía también la sensación de que vivíamos como en cementerios de hormigón, como muertos vivientes, vagando de un sitio a otro, que habían querido encerrar a Dios en 4 paredes, en libros, en religiones, que habían querido encarcelar nuestro espíritu en ritos. Y entonces, a todo eso, yo pensé que le habían querido llamar progreso y me sentí muy, muy asfixiado. Porque yo no busco ser un hombre moderno, sino un hombre antiguo. Y por eso intenté buscar allí, donde estaba, la medicina tradicional indígena, la más antigua. Qué gráfico eso que dices. Han puesto asfalto bajo nuestros pies para separarnos de la tierra. Y han contaminado el cielo para que no podamos ver el aire, para que no podamos ver el cielo. Qué curioso. Trataste de buscar esa medicina tradicional, ¿y a quién te encontraste, Manuel? Pues buscando encontré a alguien muy especial. Encontré a un taita. ¿Qué es un taita, perdona? Un taita es, ¿una especie de chamán o maestro? Ellos no les gusta que le llamen chamán. Un taita realmente no utiliza ese nombre de chamán porque ellos piensan que chamán es una palabra que contiene un rasgo metafísico, una responsabilidad que ellos no aceptan. Un taita es una persona
que da buenos consejos y literalmente significa padre, médico o, bueno, sí, consejero. El taita, vale. Lo aceptamos como papá, entonces. Y fíjate si es importante encontrar un buen taita, que la experiencia, por ejemplo, en este caso con las plantas de poder o con cualquier ritual de la tradición, de la medicina tradicional indígena, depende muchísimo de la persona con la que tú te estés encontrando. La toma de yagé, de ayahuasca, suele estar acompañada por cantos, tú lo sabes bien, propios de la ceremonia, que se llaman ícaros. Sí. Fíjate que estos cantos, su función es espantar a los malos espíritus. Si un taita no tiene la conciencia de que esto es así, ¿cómo los va a espantar? Pero te digo más, el taita, el que realmente ha nacido bajo esta tradición, sabe cómo hacer el yagé, porque ha crecido, lo ha mamado desde pequeño, está curtido en 1000 batallas, podríamos decir. Imagínate que alguien, por jugar, por esta moda New Age, un desaprensivo, le da por hacer yagé así a la ligera. Imagínate la catástrofe que nos podemos encontrar. Y que ponemos un poco el acento en este punto de atención, porque este tipo de cosas están dentro de un contexto, en un lugar, suelen ser rituales sagrados. Cuidado con plantas de poder que estén fuera de ese contexto. Últimamente por España también hay mucha gente que dice que hace tomas de ayahuasca o otro tipo de ceremonias. Cuidado con todo eso, no lo estamos recomendando, son tremendamente peligrosas, pero son un camino también, ¿verdad, Manuel? Tú fíjate si el hada que vive en la planta ya es agresiva cuando te la administra un taita, pues no quiero ni pensar lo que podría ser en manos de alguien no preparado. De hecho, hay muchas personas que en manos de desaprensivos tomando ayahuasca yagé han perdido la vida. Así que eso, atención con este asunto. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué ocurrió con ese taita, Eustorgio? Eustorgio me dio mucha confianza, por lo que te digo, porque era alguien que venía de allí, venía del Bajo Putumayo. El Putumayo es una región del sur de Colombia que está lindando con Perú y con Ecuador, y él pertenece a la tribu de Ciona, es decir, es alguien curtido en 1000 batallas. Y cuando yo lo conozco, él me da mucha confianza, porque es alguien que desprende ese sabor, ¿sabes?, del que te hablo, ese sabor de esa persona que es auténtica, que su rostro está cargado de alegría y de humildad, que es muy bonachón. Entonces es como que te abraza, y me gustó mucho conocerlo. Y lógicamente yo voy a él no solamente para tomar la planta, sino para conocer su cultura, su tradición, y para poder amarla también, como hemos conocido y amado las demás culturas por donde hemos viajado. Así que intento sacarle algunas respuestas, intento apartarlo un poco del grupo de gente donde estábamos y entablar una conversación íntima con él. ¿Y qué le preguntas y qué te contesta? Le pregunto muchas cosas, pero yo creo que lo primero que le pregunté fue que cómo se veía la muerte dentro de su tradición. Y él me contesta que era muy sencillo, que la muerte sencillamente no existe. La muerte no existe. Sí, él me dice la muerte no existe, y se queda callado. Y claro, yo digo, no, pero hombre, dime algo más, necesito, no te puedes parar ahí. Y bueno, él sigue contándome que el cuerpo es lo que muere, pero nuestra esencia, lo que realmente somos, eso es inmortal. Entonces, la muerte no existe, sencillamente lo parece. Cuando me dice esto, yo le pregunto que si al hilo de lo que me está contando, si él piensa, o su tradición cree en la reencarnación, y él me dice que sí, que por supuesto. Pero con una seguridad increíble, ¿eh? Sí, por supuesto. El alma evoluciona y va cambiando, te dice. Exactamente, que el alma abandona el cuerpo por el canal central que tenemos paralelo a nuestra columna vertebral, y que sale por la coronilla y que va hacia donde deba ir. ¿Y sabes una cosa, Miguel? Dime. Esto es exactamente lo mismo que piensa el practicante del budismo tibetano. Y es curioso que
que el budismo, sabes que el budismo tibetano proviene o tiene mucho de la religión chamánica antigua que había en el Tíbet, la religión Bon. Sí. A mí me resultó curiosísimo que estas dos tradiciones chamánicas, que evidentemente no se han tocado, Tan lejanas, ¿verdad? En el tiempo y en el totalmente espacio. alejadas, coincidan. ¿Cómo han podido coincidir? No puede ser una coincidencia. Él me dice que claro, que él recuerda que él antes había sido una serpiente y que ahora que llevaba 500 años siendo jaguar, enseñando a la gente la cultura de su tierra. Pero curiosamente cuando me dice ahora soy un jaguar, antes fue serpiente, y me dice ahora soy un jaguar, él se toca la muñeca de la mano, me enseña la muñeca de la mano en algo que había en su cuerpo que yo no acierto a comprender y que tampoco me atreví a preguntarle. Ya. ¿Y fue más allá esa experiencia con él, con el Taita? Sí, bueno, él me sigue contando muchas cosas. Me sigue contando, por ejemplo, su intención también era que toda la gente que estuviera con él volviera a valorar a la Pachamama, volviera a recordar de dónde venimos. Si bien nosotros no sabemos dónde vamos, sí podemos recordar de dónde venimos. Que volviéramos a ser hijos de la tierra, hijos del cielo, que volviéramos a ser hermanos del lobo, del jaguar, de los árboles, que volviéramos a escuchar su canto, que lo respetáramos. Esto era su misión. Entonces él me dice que yo le pregunto acerca de Dios. Y él me dice que Dios es amor, que Dios lo es todo y está en todo. Él me dice que Dios está en ti, está en mí, está en el árbol, en la piedra, en los animales, que está entre tú y yo, entre tú y la piedra, entre tú y el árbol, y que además está dentro de mí, de la piedra, del árbol. Y que el yagé, que esta medicina que íbamos a tomar, nos mostraba a nosotros dentro de Dios, no separados de Él. Qué profundo lo que cuenta, el Taita. Él me pareció que si bien yo había conocido maestros sufíes, él no tenía nada que envidiar a ninguno, pero ni sufíes ni budistas, él era una persona realmente, un maestro de su tradición y un maestro espiritual. Ya, quizá porque la sabiduría es igual en todos los sitios dependiendo de la tradición o del camino que se haya acogido, ¿no? Exactamente, es que la verdad tiene muchísimos caminos. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Tomaste esa planta, esa medicina? Sí, también él me cuenta un cuentecito muy muy bello sobre una gota de sudor de Dios. Uh-huh. Él me dice que una gota del sudor de Dios cayó a la tierra después de que Dios hubo terminado de hacer la creación, y cuando Dios vio que la planta había nacido de su sudor, la probó y tuvo tal éxtasis de cercanía a sí mismo, que la bendijo y ordenó que quien se acercara al yagé de buen corazón podría ver el trono de Dios y bajar a la tierra para servir de bien a todos los seres, pero que quien se acercara al yagé de forma incorrecta, el yagé no le mostraría el trono de Dios, sino el Dios a quien esa persona estuviera adorando, y que regresaría a la tierra para hacer el mal a los seres. Curioso, ¿verdad? Muy curioso. La medicina de las antiguas tradiciones sudamericanas que de repente te enraizan con ese concepto de Dios que hemos olvidado, ¿no? Fíjate que yo esperaba encontrarme con alguien que adorara al fuego, a la luna, y para mi sorpresa él ve que todas esas cosas no están fuera de Dios y que tú tampoco estás fuera de Dios, sino que todos formamos parte de un todo. Y te dice que los hombres han olvidado dónde está el ser humano, ¿no? Cegados por ese impulso autodestructivo. Y también me dice algo que después, cuando yo he leído tu libro, alguno de tus libros, tú también pones en alguno de tus libros, con los indios, con los huicholes. Cuando él me dice que cuando las organizaciones donde se reúnen los hombres para extender su poder en el mundo les invitaron a hablarles, que los pueblos indígenas unidos,
les insistieron en la necesidad que tenemos, que tiene el hombre de volver a retomar el contacto con la tierra, con el cielo y con el espíritu, pero que nadie los escuchó, que no les hicieron caso, incluso que se rieron de ellos, y que al contrario de lo que les aconsejaron, se volvieron más hipócritas, más necios, y destruyeron a la Pachamama como la siguen destruyendo. Y él se preguntaba que si todo esto se lo están haciendo basándose en el nombre de la economía, si esa economía podría cobijarnos cuando el aire no se pueda respirar, cuando el agua no se pueda beber, cuando ya no queden animales o cuando no puedan brotar ya ni siquiera las semillas. No sé, me quedo sin palabras. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después de lo que él me dijo, yo necesité ir a un sitio para asimilar todo lo que estaba pasando, para reconectarme también con donde estaba. El Cerro del Quirimí, donde estábamos haciendo esta ceremonia, está a 2.200 metros de altitud, está a 3 horas de Bogotá, en la espesa selva colombiana, y entonces yo me metí en una cueva. Quise reconectarme con esa cuna, con esa tierra. Después, antes de que el sol cayera, salí para ver ese magnífico, ese trono de Dios que es la selva, y sentirla, y después bajé donde estaba el grupo a tomar el viajecito, a tomar la ayahuasca y a ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Pues... sí, dime. No, yo tomé la ayahuasca por lo que siempre voy a los sitios para ver si puedo acercarme a Dios. Lo que no quería era o lo que esperaba que no fuera, era una explosión de psicodelia, como en algunos casos hemos oído que algunas plantas o sustancias como el LSD produce. Yo no quería eso, yo quería una experiencia real, con lo cual tomo mis 3 tomas, valga la redundancia, de ayahuasca, me pongo en posición de meditación y contemplo lo que pasa por mi mente. Lo que pasa por mi mente es al principio nada, y después una cabalgata de muchos seres, con escenas circenses. Yo recuerdo ver gigantes cabezudos, acróbatas, lanzadores de fuego, payasos, gente tocando el tambor, es decir, una algarabía, una locura, pasando e invitándome a unirme a ellos, pero yo estaba contemplando. Yo quería solamente contemplar qué es lo que pasaba por mi mente, y los dejé pasar, y pasaron. Y cuando dejé pasar todo eso, encontré un silencio, y encontré el mismo silencio que había encontrado en el desierto blanco contigo, y encontré que en ese silencio hay mucho por descubrir. Dicen que el silencio es la forma en la que habla Dios, dicen algunos sufíes, ¿no? Por eso te he dicho que en el silencio hay mucho por descubrir, y mucho de qué hablar en ese silencio. Plantas de poder, y quizá la lección que pretenden darnos muchos de estos indígenas, entre comillas, de que estamos acabando con la tierra, que hemos puesto asfalto bajo nuestros pies para separarnos de ella, y quizá no la aprendemos, ¿verdad? Yo me pregunto si cuando la sangre de nuestras venas retorne a los elementos, y el polvo de nuestros huesos se mezcle con la fina arena, será entonces cuando entendamos que esta tierra no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a ella. Ojalá estemos a tiempo de aprender esa lección. Dios quiera que sí, yo... Cerramos la puerta de esa taberna del Derviche Blanco y terminamos por hoy. Ha sido un placer para todo el equipo del Espacio en Blanco estar juntos. Ojalá os haya gustado este tiempo y haber llenado el Espacio en Blanco entre todos. A disfrutar de lo que queda de Semana Santa, de este domingo de resurrección. Feliz día de resurrección, feliz primavera para todos, y volvemos en 7 días aquí en Radio Nacional. Tenemos un Espacio en Blanco para llenar juntos y os esperamos. Hasta entonces, feliz semana, y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía hasta las 4, las 3 en Canarias.